Bueno, de nuevo bienvenidos a la clase del día de hoy, la cual hemos denominado fuerzas intermoleculares, parte 2. El día de hoy pues vamos a trabajar eh, los puentes de hidrógeno como fuerzas intermoleculares. Eh, yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverri Perea. En este caso pues vamos a relacionar la distinción entre las fuerzas intermoleculares y los enlaces intramoleculares. Recordemos que los enlaces intramoleculares son aquellas interacciones que suceden al interior de la molécula y que nos posibilitan el establecimiento de unos enlaces como el enlace iónico, el covalente, por ejemplo. Y las intermoleculares son las que se realizan entre moléculas, es decir, entre una molécula y otra. Entonces nosotros estamos en este momento trabajando las fuerzas intermoleculares entre moléculas por puentes de hidrógeno, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En ese mismo orden de ideas vamos a establecer que los puentes de hidrógeno regularmente suceden entre el hidrógeno y un átomo muy pequeño, pero demasiado electronegativo, y que regularmente esas uniones se dan entre el hidrógeno y un vecino que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor. Entre las características de estos puentes de hidrógeno, pues podemos señalar que cada molécula que participa en la formación de puentes de hidrógeno tiene un átomo de hidrógeno unido de forma covalente a un átomo muy electronegativo, por ejemplo, de flúor, de oxígeno o de nitrógeno. Y el par de electrones de enlace covalente es atraído con más intensidad hacia el átomo muy electronegativo y adquiere una carga parcial negativa, y el hidrógeno queda con una carga parcial positiva. Otra característica importante para señalar está en el orden de que el hidrógeno unido a un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno de una molécula es atraído hacia un par de electrones no compartido de un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno de una molécula vecina. Los puentes de hidrógeno tienden a formarse dentro de un agrupamiento de moléculas de modo hasta cierto punto similar. Las atracciones que se forman en un agrupamiento de varios imanes, como si fueran imanes pequeños, y todos con el extremo positivo dirigido hacia el extremo negativo del otro. Una vez que hemos dado esta modelación teórica, entonces vamos a observar en este modelo el, la formación de puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Obsérvese esta molécula de agua que está en la parte central. Como el oxígeno tiene dos electrones no compartidos, acá tenemos el hidrógeno y acá tenemos el hidrógeno. La molécula de agua, recordemos que forma una geometría angular, y cuando se acerca una molécula de agua vecina, establece un enlace por puente de hidrógeno con el otro oxígeno de la molécula de agua. Miren, y establece un enlace por puente de hidrógeno con el otro oxígeno de la molécula de agua por el lado donde la molécula de oxígeno obviamente va a tener una carga parcial negativa, y obviamente este hidrógeno va a tener una carga parcial positiva. Luego pasa lo mismo con este otro hidrógeno. Ahora el oxígeno de la molécula que hemos señalado e identificado también establece otro puente de hidrógeno con otra molécula de agua, y acá con otra molécula de agua. En conclusión, una molécula de agua estaría rodeada entonces por cuatro moléculas más de agua.
en establecimiento de enlaces por puentes de hidrógeno. Los enlaces por puentes de hidrógeno nosotros los señalamos con líneas punteadas. Obsérvese que entre el hidrógeno, oxígeno y el otro hidrógeno. Ese es el enlace por puentes de hidrógeno. Los enlaces por puentes de hidrógeno están entre las fuerzas que pueden ser un poco más de mayor atracción entre estas fuerzas intermoleculares. Son unas fuerzas muy importantes para la naturaleza, inclusive para la vida. Esclareciendo lo de la modelación teórica que acabamos de señalar hace un instante, lo sé que establecíamos que los enlaces por puentes de hidrógeno se dan entre el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno y que son muy importantes en los sistemas biológicos. Aquí en esta diapositiva podemos observar el establecimiento entre eh, el enlace por puente de hidrógeno, mírenlo acá, lo estoy señalando con esta línea que está con azul punteada, y el oxígeno de otra molécula vecina que se está acercando, en una molécula que tiene una característica como esta, mira. Acá observamos entre el nitrógeno y el oxígeno, hay un enlace por puente de hidrógeno entre el oxígeno, hidrógeno y oxígeno, entre el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, entre el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, nitrógeno, hidrógeno y nitrógeno. ¿En qué clases de moléculas podemos encontrar estos enlaces por puentes de hidrógeno? En moléculas como biológicas, como los aminoácidos, como algunos aminoácidos en las que son los constituyentes de las proteínas, en algunos carbohidratos o azúcares, en alcoholes como metanol y etanol, por ejemplo. La glicerina, que es un constituyente importante de ciertas moléculas de ácidos grasos que hacen parte de los sistemas biológicos. También podemos encontrar puentes de hidrógeno entre hidrógeno y flúor. Es decir, cuando tenemos el HF o ácido fluorhídrico, entonces entre una molécula de ácido fluorhídrico y otra molécula de ácido fluorhídrico, estas se van a unir por fuerzas de puentes de hidrógeno. Mucho cuidado. Una cosa es enlace y otra cosa es fuerzas. Es decir, aquí estamos hablando de fuerzas que están como interactuando entre las moléculas vecinas, y los enlaces son al interior de la molécula. Los enlaces son al interior de la molécula, que son dos situaciones muy diferentes. Entonces, una de los átomos de la molécula de ácido fluorhídrico adopta una carga parcial positiva, en este caso el hidrógeno, y el flúor adopta una carga parcial negativa. Ya sabemos de las situaciones explicativas en otros momentos, porque en estas clases de moléculas se adquieren estas cargas y nos da una polaridad de la molécula, es decir, que la molécula es polar. Y además la geometría molecular, ya miramos esa parte. Entonces, cuando se acerca otra molécula de ácido fluorhídrico, eh, la carga parcial negativa de la molécula vecina con la carga parcial positiva, la carga parcial negativa de la molécula vecina con la carga parcial positiva de la molécula vecina, establecen una fuerza por puentes de hidrógeno. Eso es lo que se nos señala en el ácido fluorhídrico. Ahora en un carbohidrato o en los azúcares, observamos que cuando se adiciona agua a las moléculas de carbohidratos o azúcares, entonces como los azúcares tienen una cantidad importante de grupos OHs, es decir, donde tenemos oxígenos e hidrógenos, se puede establecer un enlace por puente de hidrógeno, entre el oxígeno del OH de una molécula de azúcar con el hidrógeno, que adopta la carga parcial positiva y el oxígeno la carga parcial negativa. Obsérvelo acá también. Este OH de esta molécula de azúcar con esta molécula de agua, entonces va a unirse eh, por medio de una fuerza intermolecular entre el hidrógeno, el oxígeno del hidrógeno y el hidrógeno de la molécula de agua. Lo mismo sucede con cada una de estas. Observe que esta molécula
esta molécula de azúcar, tiene 1, 2, 3, 4 moléculas de agua, rodeándola, estableciendo enlaces por puentes de hidrógeno. Como lo habíamos señalado anteriormente, estos enlaces por puentes de hidrógeno suceden en moléculas que tengan fundamentalmente o regularmente oxígenos, nitrógenos o flúor. Y los podemos encontrar en moléculas que hacen parte de los seres biológicos como las proteínas, los ácidos nucleicos llamados ADN, ARN, los carbohidratos que son los constituyentes de los azúcares, los aminoácidos que son los constituyentes de las proteínas. Para finalizar, entonces, esta actividad de clase vamos a dejar este cuestionario donde vamos a señalar con todo el armamento de herramientas que tenemos a nivel académico en el etanol o alcohol etílico. Vamos a señalar en dónde está sucediéndose la interacción por fuerzas de puentes de hidrógeno y vamos a explicar entonces con todas esas herramientas que hemos concebido hasta este momento por qué el alcohol se disuelve en agua. Vamos, acá esta es una molécula de azúcar, esto es una molécula de azúcar o un carbohidrato. Vamos a señalar entonces en la molécula que hace parte de los carbohidratos y vamos a explicar por qué se disuelve en agua, ¿sí? Y vamos a hacer también un ejercicio con un fragmento del ADN donde están involucrados los enlaces por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas timina, adenina y guanina, citosina. Y vamos a señalar en el alcohol, vamos a ubicar luego a dibujar una molécula de agua y vamos a establecer la interacción que puede estarse dando con esta molécula de agua por puentes de hidrógeno. Esa es pues toda la actividad que tenemos para el día de hoy. No siendo más, esperamos pues haber cumplido con el objetivo del día de hoy. Hasta luego, muchas gracias.